Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé la hora que será donde estará escuchando este programa. Es un gozo, como siempre les digo, poder venir a trazar su santa palabra para que podamos todos caminar juntos hacia la patria celestial. Necesitamos cada día, mis amigos y hermanos, ponerle atención a la voz de Dios por medio de su santa palabra y de su espíritu de profecía. Vamos a tener una corta oración para pedir la dirección del Divino Redentor. Oh glorioso y eterno Padre que está en los cielos, ayúdenos una vez más al comprender su palabra, a entender todas aquellas cosas que para muchos están vedadas, pero que para nosotros han sido reveladas para aquellos que queremos alcanzar el fin del siglo. Ayúdenos a ser guiados y dirigidos por su Santo Espíritu. Bendiga a aquellos que tienen el deseo ferviente de escuchar su palabra y de cumplirla. Es usted nuestro invitado especial en esta reunión. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hay veces que hay cosas en la Biblia que las encontramos confusas porque no hemos llegado a un estudio suficientemente a fondo. Pero es necesario que pidamos a Dios en oración que nos abra el entendimiento y así poder comprender su santa palabra. Hay un versículo con el que vamos a comenzar que está en Apocalipsis 18:4 y dice así: y oí otra voz del cielo que decía: pueblo mío, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. El enemigo está tratando de engañarnos. Nos está diciendo Dios que Él está enviando desde el cielo su santa palabra diciéndonos lo que hemos leído de Apocalipsis. Nosotros somos ese pueblo de Dios que tenemos que salir de ese enredo en que el enemigo nos ha puesto para no recibir pecados y plagas. En esta última acción que se está llevando a cabo para la amonestación del mundo, se hacen dos distintas iglesias. El mensaje del segundo ángel, que dice así: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Nosotros hemos dejado pasar demasiado tiempo por no predicar este bendito mensaje. Nosotros necesitamos entender, por ejemplo, en Apocalipsis 14:8, y dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Interesantísimo.
interesantísimo. Salid de ella, pueblo mío, nos está diciendo en ese mensaje, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, dice, y Dios se ha acordado de sus maldades, se ha acordado de sus maldades, de cómo el pueblo se ha comportado. Yo pienso que así como Dios invitó a Israel a salir de Egipto para que pudiera guardar sus santos sábados, su ley, está invitando hoy a su pueblo a salir de Babilonia, de este engaño, para que no adoremos ni a la bestia ni a su imagen, que no caigamos en ese error. Tiene que ser la verdad o la mentira. Después que la verdad haya sido proclamada para testimonio de todas las naciones, que eso hace falta todavía, está empezando, comenzará a actuar todo medio concebible de maldad. Se va a triplicar la maldad, no a duplicar, va a triplicar la maldad y ya estamos en ese punto. Entonces las mentes humanas serán confundidas por muchas voces que claman, aquí está el Cristo, mírenlo, allá está. No, esta es la verdad. Engaño tras engaño. Nosotros tenemos ese mensaje de Dios. Él nos ha enviado luz desde el cielo. Muchos dicen Apocalipsis, no lo entendemos. Si no es así, vamos a sucumbir pronto. Entonces, vamos a empezar a ver los fundamentos que se trata de derribar, las columnas de nuestra fe. No podemos caer ante nuestra fe lo que hemos aprendido. Es un pueblo único. No lo decimos con fanfarronería ni nada, sino porque estamos llevando, con la ayuda de Dios, tratando de llevar en orden lo que enseña la palabra de Dios por medio de la Biblia. Necesitamos hacer un esfuerzo más agresivo para exaltar las falsedades como es el falso día de reposo que quieren imponer, que es el domingo, y despreciar hacia Dios y reemplazar un día que bendijo Dios y santificó fue el sábado, lo dice la Biblia. Guardando el sábado, a no ser por ignorancia, porque la palabra es clara, dice que si a nadie se le ha hablado y no sabe de cuál es el día de reposo verdadero, es perdonado, pero debe llevar la otra parte de su vida en orden, porque si está pecando, pecado tras pecado, aunque esté guardando el sábado, no le sirve tampoco. El enemigo nos dice que guardar la ley, los 10 mandamientos, es una ley opresiva. Pero mientras el enemigo actúe mediante milagros mentirosos, vamos a creer la gran mentira. Entonces se cumplirá el tiempo predicho en Apocalipsis. Aquel ángel poderoso que ilumina la tierra con su gloria proclamará la caída de Babilonia. ¿Quién es? Es Jesús. ¿Y qué está llamando? Desde ya está llamando a su pueblo que abandone Babilonia.
pueblo de Dios la oportunidad de demostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Ojo, mientras uno esté conmoviendo los elementos bajos, Dios enviará luz desde el cielo para que su pueblo tenga un poder, para que el mensaje de la verdad pueda ser proclamado. ¿En dónde? ¿Solo en su ciudad? No, en todo el mundo. Esa triple alianza religiosa nos está haciendo daño. Nos está haciendo daño. Miren lo que dice Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Qué interesante, aquel gran día. El enemigo sigue haciendo su trabajo de engaño. Muy pocas personas guardamos el santo día, el sábado. Cumplimos con su ley en lo que nos es posible. Pero dice que esos son 3 espíritus inmundos, semejantes o a manera de ranas. Son espíritus de demonios que andan engañando. ¿Qué hace la rana? Saca la lengua. Andan engañando al mundo. Espíritus inmundos. Pero como se va a tratar de imponer un decreto que será en determinado momento la realidad, que se va a imponer, pero no por mucho tiempo. ¿Por medio de quién? De la institución del papado, en violación a la ley de Dios. Y los Estados Unidos se separará completamente de la justicia, porque en Estados Unidos no puede haber un trato entre lo religioso y lo civil. No puede, pero va atrás manejar la ley de Estados Unidos. Entonces, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo, podemos decir, para darse la mano, ¿con el quién? Con el espiritismo. Cuando bajo la influencia de una triple alianza que están haciendo, Estados Unidos repudia el principio de su constitución como gobierno protestante y democrático. ¿Y qué es lo que va a hacer? Una provisión para la propagación, podemos decir, de una gran mentira. Va a seducir al pueblo, al mundo. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá esa asombrosa obra del enemigo. No me gusta decir el nombre. Entonces quiero que sepan, amigos y hermanos que me escuchan, el tiempo del fin está cerca. Y en eso se está, con ese movimiento climático, etcétera, etcétera. Ahí va a ser introducida porque el mundo necesita descansar un día a la semana. Lo comprobaron ahorita con la pandemia, que hubo paro de todo. El smog desapareció de Japón, de China, de todos esos países que son altamente industriales. Bajó la contaminación tremendamente. Entonces dicen, miren, necesitamos por lo menos dejar descansar la tierra un día, pero es un día falso, no es bíblico. Entonces, debido a esos 2 errores capitales, el primero es la inmortalidad del alma, eso es el espiritismo, y segundo, el de la santidad del domingo. Son 2 cosas, pecados capitales enormes. El enemigo atrapará de esa manera a la mayor parte de la gente en sus redes, pero habrá un pueblo firme que va a luchar hasta el final. ¿Con
quién? Con la ayuda de Dios. Fíjense bien, mientras el primer error forma la base del espiritismo que ya hablamos de él, el segundo crea un lazo de afinidad con Roma. ¿Quién es Roma? El papado. Los protestantes mismos de Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de ese doble abismo al espiritismo y al poder romano, engañados totalmente. ¿Por qué? Por no interpretar la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Y bajo esa influencia, esa triple alianza, ese país, Estados Unidos, marchará, digámoslo así, en las huellas de Roma. ¿Pisoteando qué? La libertad de conciencia, porque es impuesto, se va a imponer. Nos dice en Testimonios para la Iglesia, el conflicto de los siglos, nos dice algo. Los católicos, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente una forma de piedad, pero negarán la eficacia de ella, viendo que esta unión hay un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio, tan largamente esperado por muchos. Conflicto de los siglos, capítulo 37. Si usted no tiene el conflicto de los siglos, trate de conseguirlo. Lo estamos obsequiando aquí, donde nosotros estamos en Honduras. Estamos obsequiando el conflicto de los siglos, sin un centavo que le cueste. ¿Para qué? Para alimentar a aquellas pobres mentes. Porque recuerden que allí van a engañar hasta el mismo pueblo de Dios. Perdón. Cuando Estados Unidos nos dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Me encanta el tomo 5 de Testimonios para la Iglesia. Cuando Estados Unidos adjure de tal manera, nos dice, de los principios de su sistema de gobierno democrático, que promulgue una ley dominical, no sabática, dominical. En este acto, el protestantismo dará la mano al catolicismo. Y con ello surgirá, nos dice, la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de renacer en activo despotismo. Ahí es donde la herida mortal es sanada, cuando es aceptado todo esto. Es sanada. Entonces el romanismo va a tener en sus manos el poder. Pero el pueblo de Dios no debe de temer. No debe de temer. ¿Qué nos dice Apocalipsis 13:4? Miren lo que nos dice Apocalipsis 13:4. Nos dice, y adoraron al dragón que había sido autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bien claro. ¿Quién va a decir? Sí, hay alguien en los cielos, todopoderoso. Digamos. Nos dice, según nos explica el Espíritu de Profecía, tenía 2 cuernos, dice, semejantes, esto está también en la Biblia, en Apocalipsis 13, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Han visto los corderitos que son? Para que vean que el único lugar donde existe un animal parecido a este, que está hablando acá, es Estados Unidos, y es el bisonte. El bisonte tiene 2 cuernitos, parece cordero, pero en un color oscuro y grande. Por eso se dice, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, imponía. Ahora no está hablando todavía totalmente como dragón. Es el gendarme del mundo, se mete en todos los líos, pero pronto va a ejercer todo su poder sobre la tierra. Nos continúa diciendo la lectura. Aunque profesan ser seguidores del Cordero de Dios, se llenan del espíritu del dragón.
no del de Dios. Profesan ser mansos y humildes, pero hablan y legislan con el espíritu de Satanás. Va a llegar un momento que Estados Unidos va a decir, aquí yo mando. Yo soy el país más poderoso con todo, armamento y todo lo que ustedes quieran. Somos el gendarme, el policía del mundo. Demostrando, dice, con sus actos, que son todo lo contrario de lo que afirma ser. Este poder semejante a un cordero se une con el dragón para hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nos continúa diciendo, y Satanás se une con los protestantes y los católicos, obrando en armonía con ellos como príncipe de este mundo e imponiéndose a los hombres y mujeres como si ellos fueran súbditos de su reino y él estuviera facultado para manejarlos, gobernarlos y dominarlos a su antojo. Y eso va a estar por suceder, pero eso va a terminar pronto. Si alguien dice, continúa diciendo, si alguien se opone a pisotear los mandamientos de Dios, entonces se revela el espíritu del dragón de choque. Tienen el mejor ejército. Es encarcelado y llevado ante los tribunales y se le imponen multas. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. No legible, no es una marca legible. No es que nos van a poner un fierro acá y acá. No, eso lo dice Apocalipsis 13:16. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Versículo 15. Y nos dice algo más. Así usurpa el enemigo, no dice la Biblia, dice el Espíritu, pero decía, así usurpa Satanás las prerrogativas de Jehová. El hombre de pecado se sienta en el lugar de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Actualmente ya lo dice, Vicarious Field Day, dice en la mitra. Hoy ya lo quitaron, pero sí lo dicen, ahí la tienen en exhibición. Vicario de Dios en la tierra. Nos continúa diciendo esa carta. Los fieles siervos del Señor tendrán que soportar las más encarnizadas persecuciones por parte de los falsos maestros, que no prestarán atención a la palabra de Dios y pondrán piedras de tropiezo en el camino de las que deseen oírla. Oigan bien esto, lo que tengo que decir. Pero el pueblo de Dios no debe temer. El enemigo no podrá traspasar sus límites. Hasta aquí va a decir Dios. El Señor será el amparo de su pueblo. Él tiene, cuanto al daño infligido a sus siervos por causa de la verdad, como impedido a Él mismo. Cuando se haya tomado la última decisión, cuando todo se haya puesto de parte de Cristo y sus mandamientos o de parte del gran apóstata, Dios levantará con su poder y los labios de quienes han blasfemado contra Él serán acallados por un rato. Dice, para siempre. Todo poder opositor recibirá su castigo. Carta 28b. Qué realidad, ¿verdad? Parece que fuera ciencia ficción esto, pero es realidad, amigos y hermanos que me escuchan. Esto es una realidad que va a suceder y está a punto de suceder, falta muy poco tiempo. Tenemos que entender qué es verdad y qué es error. Qué es verdad y qué es error. Miren lo que dice Mateo 24:23. Mateo 24:23. Y dice así.
Dice así: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Recuerden que el enemigo tiene un montón de engaños y errores. Va a personificar la venida de Cristo a la tierra y la gente va a creer. Y recuerden que cuando Jesús venga por nosotros, se va a quedar en las nubes, arriba, arriba. No puede tocar esta tierra porque es inmunda, es sucia. Por eso si alguno le dice, mira, aquí está el Cristo, mira, allá está, no lo crean. La palabra de Dios, la Biblia lo dice, que Él vendrá y se quedará en las alturas de los cielos y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Entonces, antes de que ocurran estos acontecimientos finales de esta obra de apostasía, como decimos, nos hace el comentario bíblico, nos dice algo. Habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. ¿Se irá qué dice? Corrompiendo, engañando al pueblo de Dios. Después de que la verdad haya sido proclamada para testimonio de todas las naciones, nos dice en Mateo 24:14, todas las fuerzas del mal existentes entrarán en acción y las mentes serán confundidas por multitud de voces que clamarán, miren, ahí está el Cristo, véanlo, ahí está. Esta es la verdad, yo tengo el mensaje de parte de Dios y me ha enviado con gran luz. Entonces, dice, serán sacudidos los fundamentos y habrá un intento de derribar las columnas de nuestra fe. ¿Por qué? Porque le van a creer más al enemigo. Se hará un esfuerzo más intenso para exaltar el falso día de reposo, el domingo, sabiendo que es el sábado. Menospreciar a Dios mismo, suplantando el día que Él bendijo y santificó. Este falso día de reposo será respaldado por una ley como opresiva, de choque, obligando. Entonces, en mensajes selectos, en el Evangelio, en el futuro surgirán, dice, engaños de todo tipo y será preciso que nos mantengamos sobre terreno firme, estudiando la palabra. Por eso les digo, cómprense o cualquiera el conflicto de los siglos, eventos de los últimos días, por ejemplo, y para aprender a orar el camino a Cristo. Nos sigue diciendo, el Señor establecido debe ser dejado de un lado. El enemigo introducirá falsas teorías como doctrinas que no existen, un santuario en el cielo, que no existe un santuario en el cielo, lo van a negar. Este es uno de los asuntos en que algunos se apartarán de la fe. Recordemos que el santuario verdadero está en el cielo, tal como fue diseñado por Dios. Lo único que los querubines que están sobre el propiciatorio son reales. Habrán sueños falsos y visiones espurias que tendrán una parte de verdad, pero que alejarán de la fe original. El Señor ha dado una regla para detectarlos: a la ley y al testimonio. ¿Recuerdan? Isaías 8:20. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así dice textualmente en Isaías 8:20. Está más claro que el agua. Nos continúa diciendo, sigamos. Nos continúa diciendo la palabra de Dios en el comentario bíblico. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la falsedad estará
tan mezclada con la verdad que únicamente los que sean dirigidos por el Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del error. Necesitamos esfuerzos para mantenernos en el camino del Señor, dice el escrito. En ningún caso debemos apartarnos de su dirección para poder poner nuestra confianza en los hombres. Hay que confiar en la palabra de Dios. Los ángeles del Señor tienen la misión de velar diligentemente por los que ponen su fe en el Señor. Y esos ángeles son nuestra ayuda especial en cada momento de necesidades. Cada día hemos, dice el escrito, de volvernos al Señor con plena certidumbre de fe y acudir a Él en busca de sabiduría. Los que son guiados por la palabra del Señor discernirán con certeza entre la falsedad y la verdad, entre el pecado y la justicia. En el comentario bíblico adventista, el tomo 7. Estados Unidos juega un rol bien importante en todo esto. Pareciera mentira, porque Estados Unidos está en la profecía. ¿Cómo sabemos? Apocalipsis 13:11 lo detalla. Después dice, vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Cómo de la tierra? ¿Y las otras bestias de dónde surgieron? ¿Recuerdan? Los imperios, Babilonia, todo surgieron del mar. Las bestias surgieron del mar. ¿Qué quiere decir mar? Cantidad de personas, de gente. Agua es multitudes. Multitudes. Pero cuando dice salió de la tierra, es que estaba desolado. ¿A dónde fue a dar el barco Mayflower que viajó de Europa para Estados Unidos? Estados Unidos. Ellos llegaron a aquellas tierras y vieron aquellas praderas, aquellas cosas bellísimas y dedicaron a trabajarse. Y hoy son el país más poderoso sobre la tierra. Tienen el mejor ejército, en balística son los mejores. Tienen el dinero que lo gastan a mansalva, pero eso se está acabando. Entonces continúa diciendo el versículo. Primero decía, después vi otra bestia que subía de la tierra. Es Estados Unidos que surge de pronto. Llega en Mayflower y se embarcan las primeras personas que invadieron Estados Unidos. Dice, tenía dos cuernos semejantes a los de un dragón, de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón. Al principio era un país suave, hubo guerras intestinas ahí mismo entre ellos, pero luego se solidificaron, hicieron su propia ley y han ido cantidad de presidentes, más de 40 presidentes. Entonces se convirtió en una sola nación, y verdaderamente responde a los datos de características de esta profecía que acabamos de hablar. No hay duda de que se trata de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es una imagen sorprendente del surgimiento, podemos decir, y el desarrollo de un país que se llama hoy Estados Unidos de Norteamérica. Y los cuernos semejantes a los de un cordero. Cordero es manso, entonces así comenzó Estados Unidos, un país manso con leyes muy rectas y todo. Hoy aprobaron hasta el matrimonio gay. Hasta el matrimonio gay te aprobaron. Que a Dios no lo apruebe en su palabra. Pareciera que cuando habla de ese cuerno semejante al de un cordero, él se me hace a cualquiera un símbolo de inocencia y mansedumbre, ¿verdad que sí? ¿Cómo son los corderitos? Usted se acerca a un cordero y lo está sobando y él se deja, le gusta. Pero está representando cierto carácter de su gobierno a escondidas, como está expresado en dos principios fundamentales: democracia y protestantismo. No puede haber una sola religión, pero termina habiendo un solo poder religioso junto con el poder militar que tiene Estados Unidos.
Perdón. El Señor, el Dios de los cielos, ha favorecido a Estados Unidos más que cualquier otro país en el mundo. En Él, piénselo bien, se refugió un pueblo trabajador que pudiera rendirle culto de acuerdo a sus dictados de conciencia a Dios. Llegó amando a Dios. En este país el cristianismo ha prosperado conservando su pureza aparente. Y se ha podido, podemos decir, enseñar de una manera donde la vida vivifica o es vivificada por el poder del único mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Era el propósito de Dios que en esta nación, era el propósito de Dios que en esta nación siempre hubiera libertad para que cada cual pudiera adorarlo de acuerdo con su conciencia. Esa era la intención divina y así comenzó. Es un lugar prodigioso. Los que hemos ido a algunos lugares de Estados Unidos es un prodigio. Se me recuerda a parte de Europa. Está cruzado de ríos, hay agua abundante, parajes bellísimos, montañas. Ellos protegen la naturaleza, no como nosotros aquí en Honduras que botamos los árboles. Era la intención divina que las instituciones civiles manifestaran su expansión y desarrollo de la libertad que otorga las enseñanzas del Evangelio, dirigidos por la Biblia. Ellos van a tomar posesión un nuevo presidente, ponen la mano sobre la Biblia, aunque hasta ya no de pecado, pero él pone la mano en la Biblia, porque es eso, su libro principal. Pero el enemigo de toda justicia ha trazado sus propios planes en oposición a la providencia de Estados Unidos. Actualmente, la gente se ha olvidado de la existencia de Dios. Y mundialmente se ha hecho una avaricia total. Se ha vuelto un país idólatra, donde prevalece ahora ya en día hoy el engaño. El engaño ha sido penado en Estados Unidos. Cuidado, levanta un falso usted, porque lo demandan. Pero han ido creciendo poco a poco y haciendo hacia un lado el que la ley de Dios, que la han invalidado en casi todos los aspectos. Dice una frase en el libro del Evangelismo, capítulo 8. Me fue mostrado que Satanás se nos está adelantando a la ley de Dios. Va a ser abolida por los instrumentos satánicos. En Estados Unidos, país que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Si nos remata algún comentario bíblico corto, cuando Estados Unidos promulgue leyes por medio de sus órganos legislativos para presionar a las conciencias en contra de sus derechos y privilegios religiosos, obligando a la observancia del día domingo y usando un poder compulsivo contra los que guardan el sábado. ¿Se dan cuenta? Un poder como compulsivo, dice. Dice, la ley de Dios será sin duda invalidada. Aquí no hay duda que va a ser invalidada por corto tiempo. Y la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Eso va a estropear el poder de Estados Unidos. Lo va a aniquilar porque llegaron a violar su santa palabra. Y nosotros, los adventistas que estemos vivos, seremos perseguidos
por los políticos, por sus leyes que tienen, y los protestantes serán nuestros enemigos. No digo que todos, pero la gran mayoría. ¿Qué nos dice Mateo 10, 22? Mire lo que nos dice Mateo 10, 22. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Como dice el himno, firme hacia adelante. Firme hacia adelante. En Mateo 10:22 nos dice algo más. El 23, perdón. Mateo 10:23. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de correr todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Esto sucedió en antaño, va a suceder hoy en día. Hermanos, amigos, no hemos de pensar que no podremos soportar la persecución si estamos vivos. Tendremos que pasar por tiempos difíciles, por no decir la palabra terrible. Pero eso no los amedrente, porque yo prefiero ir al cielo que quedarme en esta tierra esparcido como estiércol. Las persecuciones ¿qué podemos decir? Las persecuciones que sufriremos, que estemos vivos, será por medio de los protestantes y el romanismo. Y es porque la religión nuestra es enemiga de ellos, para ellos lo creen así. Y nuestra religión ha sido casi aniquilada de alguna manera, porque muchas almas han dejado de conocer la verdad. Tengamos cuidado, hermanos. Estemos firmes, como dije, y adelante. Que el papado no nos amedrente, ni el protestantismo, ni Estados Unidos. Somos hijos de Dios, creación de Él. Voy a leerles Testimonios para los Ministros, capítulo 8. Y dice así, el pueblo de Dios que guarda los mandamientos en lo sucesivo será puesto en la situación más angustiosa, pero todos los que han andado en la luz y la han difundido comprenderán que Dios interviene en su favor. Cuando todo parezca más apremiante, más horrible, el Señor manifestará su poder ¿a quiénes? A sus fieles. A sus fieles. Cuando la nación en favor de la cual Dios ha obrado de una manera tan maravillosa, a la cual ha protegido con el escudo de la omnipotencia y abandone los principios protestantes y por medio de su legislatura de protección y apoyo románico al romanismo para limitar la libertad religiosa, entonces Dios actuará con su propio poder en favor de su pueblo fiel. ¿Nos dejará solo Dios? No. Se ejercerá la tiranía de Roma, pero Cristo será nuestro refugio. Amén. Será nuestro refugio. Interesante. Y nos dice un párrafo en el conflicto de los siglos, capítulo 26. Cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado
para que imponga los decretos y las instituciones en ellas, entonces la América protestante, nos continúa diciendo, habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la aplicación de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable en el conflicto de los siglos, dije en capítulo 26. En Mensajes Selectos dice así: las escrituras enseñan que el papado reconquistará su anterior supremacía y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporizadoras del protestantismo. En ese tiempo de peligro podremos resistir únicamente a la medida en que tengamos la verdad y el poder de Dios. Continúa diciendo, las perspectivas de tener que enfrentar el peligro, las dificultades personales, no necesitan desanimarnos, sino que deberían avivar el vigor y la esperanza del pueblo de Dios, porque el tiempo de peligro constituye la oportunidad de Dios para proporcionar una clara manifestación de su poder. ¿Qué preferimos, hermanos? ¿Ir al cielo o quedarnos en esta tierra revolcados como estiércol de ganado? Así lo dice la palabra. ¿Se quieren quedar acá? ¿Haciendo qué? Muertos y esperando la resurrección después del milenio y volverse a pegar a aquella gran quemada, porque ahí es donde aparece verdaderamente el infierno. Porque todos aquellos que falsearon la palabra de Dios y que fueron infieles y se aflojaron al momento final, van a quedar tendidos en la tierra, en toda la faz de la tierra, con aquella gran destrucción que hay, que ni de mirar en sus cuerpos no se podrán ver bien. ¿Qué quiere usted y yo? ¿El cielo o quedarnos en la tierra acá, revolcándonos muertos, y una muerte horrible, espantosa, porque muchos dicen que querrán morir y no podrán? No nos preocupemos eso de que podemos ser perseguidos por causa de Cristo. Sintamos ese honor, ese gozo, que Él nos va a cuidar, nos va a fortalecer. Hoy más que nunca, los engaños bíblicos están de punta a punta de la Biblia, tergiversando las cosas, interpretándolas mal. Imagínense hasta dónde ha llegado el enemigo, porque es el enemigo y la pobre gente lo cree. Que va a venir el rapto secreto. ¿Dónde está en la Biblia el rapto secreto? Solo porque dice, dos estarán en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Y así van. ¿Quién será tomado? ¿Quién será tomado? El de la perdición. Será tomado para perdición. Y el otro será dejado para que vaya rumbo al cielo. O va a agarrar el enemigo. ¿Por qué? Porque el mismo enemigo no quiere que sean del lado de Jesús. Necesitamos, hermanos, hoy más que nunca, solidificarnos, estudiar más esta santa palabra. Ya les digo, el que no tiene el conflicto de los siglos, adquiéralo. Hoy nosotros acá en Honduras estamos regalando. Pero usted consígalo, estúdielo. Los primeros capítulos son bastante de historia, pero sirven para solidificarnos cuando nos empiezan a explicar qué es lo que va a pasar allá por el capítulo 30. Ya vamos a ver las otras cosas, la otra cara. Ya lo más duro, como lo hemos estado viendo, algunas cosas en pequeño. Así es que esperamos estar para la próxima vez, continuar con estos temas que son, además
además de alivio, de fortaleza. Que Dios nos bendiga y que el Rey del Cielo tenga memoria de nosotros y nos lleve a la salvación. ¿Pero cómo? Cumpliendo sus mandamientos y siendo verdaderamente hijos suyos. En Cristo Jesús. Amén.